Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del podcast de Entre Redes. Me presento, mi nombre es Joel y estoy junto a mis compañeras Nazarena, Alba, Jazmín y Valentina. Nosotros somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis y en el marco de un proyecto para la materia Tecnología de la Comunicación 2 es que realizamos esta emisión. El día de hoy venimos a hablar sobre una problemática bastante delicada y que por tanto queremos ser lo más cuidadosos posibles con nuestras palabras. Este capítulo está dedicado a la problemática del suicidio, focalizando en Argentina a nivel general y en la provincia de San Luis a nivel particular. Este episodio va a estar dividido en 4 secciones que van a ayudar a tratar el tema de una manera más integral. Reiteramos que no somos psicólogos, sino comunicadores en formación, que hemos realizado una investigación previa para tratar un tema tan delicado como este. Sin más preámbulo, esperamos que disfruten este capítulo. El suicidio, ¿qué es? La OMS define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Esta problemática puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, el psicólogo Jorge Lescano la define de la siguiente manera. El suicidio es el paso a la acción, ¿sí? Puesta en acto de esa falta de palabra, de poder nombrar qué es lo que pasa, digamos. No hay una mediación del pensamiento, entonces la persona directamente pasa a la acción. Desde el psicoanálisis, el tema es complicado porque la cuestión del pensamiento, que es lo que media entre la posibilidad de hacer insight cuando uno hace terapia o cuando uno voluntariamente va al psicólogo, es porque tiene algo para decir, digamos. Por lo general, lo que se observa, digamos, es que ante las conductas suicidas, eso es de lo que carece el paciente, digamos, o la persona, no el paciente, que no se toma, de la posibilidad de poder poner en palabras o pensamiento lo que le está pasando. Entonces, desde ese lugar, el abordaje psicoanalítico, cuando no hay una voluntad de poder poner en palabras o de poder pensar, se complica, digamos, ¿no? Si bien uno puede establecer o observar en el momento en que un paciente comienza terapia y puede evidenciar algunos pensamientos, cuestiones, porque son verbalizadas, digamos, ¿no? Pero la persona que se suicida no tiene esto, o sea, no está la palabra mediando, entonces, porque directamente pasa a la acción. Entonces, algo que no se puede nombrar, que no tiene nombre, digamos, es complicado trabajarlo analíticamente, digamos, ¿no? Desde la perspectiva del psicoanálisis. Por esto que te digo, porque pasan directamente al acto. Al suicidio se lo puede pensar de muchas maneras y categorías. Rodolfo Parisi lo aborda de la siguiente manera. El suicidio es cuando una persona decide quitarse la vida. Uno puede pensar de muchas maneras el suicidio. De hecho, hay categorías, por ejemplo, que lo analizan no tanto desde una mirada tan clínica, psicológica, sino, por ejemplo, de una mirada psicosocial, y hablan del suicidio altruista, por ejemplo, el que hacen los japoneses cuando hacen el harakiri, porque se hacen el harakiri, en algún caso se quitan la vida porque han cometido alguna conducta que va contra la moral de ellos y son tan estrictos que su castigo es quitarse la vida. Después puede haber un suicidio que tenga un origen más patológico, ¿no? El origen más patológico estaría dado por una persona que esté atravesando una depresión muy fuerte y que se quita la vida no buscando estrictamente quitarse la vida, sino sacarse ese dolor que se le hace insoportable. Lo que pasa es que para perder el dolor se tiene que quitar la vida, ¿no? Ahí habría una cuestión, digamos, ¿por qué digo más patológica? Podríamos sacar el término patológico y pensar en una persona que puede tener una depresión muy profunda, porque ha tenido una pérdida muy grande en su vida. Imagínate a alguien que se le ha matado a la familia en un accidente, por ejemplo, ¿no? Y que no soporta ese dolor, no puede hacer el duelo, ¿no? Entonces hay como una suerte de incapacidad de soportar la vida y de su aparato psíquico de sostener la vida, porque el dolor es tan grande que se quita la vida. Después hay suicidios que también se dan en fases maníacas, generalmente. Una persona que tenga también una depresión, generalmente si entra en una etapa maníaca, se suele suicidar. Ahora, para suicidarse de esa manera, según el psicoanálisis, hay que entrar en un estado psicótico.
¿ok? La respuesta la da el psicótico. Hay que psicotizarse, hay que escindirse, ¿no? Hay que sentir que uno tiene como dos personalidades separadas, escindirse para poder quitarse la vida. Porque es una decisión que va contra, ¿cómo te puedo decir? La vida misma del sujeto, y el sujeto tiene un impulso de vida muy fuerte. Obviamente en ese momento pesa más el impulso tanático, la pulsión de muerte, como se llama desde el psicoanálisis lacaniano, ¿no? También lo decía Freud. Entonces tiene que haber una decisión para que prime una cuestión maníaca, que en un estado maníaco una persona se cree omnipotente, se cree capaz de todo y no puede, y pasa al acto suicida. No se puede pasar fácilmente al acto suicida, ¿no? En resumen, se lo puede pensar desde una mirada psicosocial, desde un origen patológico, de un origen por un estado psicótico, por depresión, entre otros. Parisi define los pensamientos suicidas tanto conscientes como inconscientes, además de que identifica distintas maneras de reconocerlos mediante acciones, accidentes y demás. Bueno, los pensamientos suicidas se llaman ideación suicidia, digamos. Se puede formar un núcleo que puede aparecer de manera consciente. Puede aparecer muchas veces de manera inconsciente, y eso lo tendría que una persona trabajar, por ejemplo, en un análisis para ver eso. Nosotros, por ejemplo, hablamos de microaccidentes, ¿no? Que hay una presencia de la pulsión de muerte, y vos podés conocer a una persona que tiene accidentes todo el tiempo. Y ahí hay una razón, una ideación suicida, pero muy inconsciente. Que actúa, pero que el sujeto no la reconoce como tal, ¿no? Después puede haber una ideación consciente. Cualquier persona puede fabular con que lo mejor que le puede pasar en ese momento es quitarse la vida, por una decepción amorosa, por cualquier dificultad que tenga. Ahí hay una presencia, y ahí ya hay que estar atento a esos dos casos que yo dije. Si de golpe vos ves que, por ejemplo, un joven, un adolescente, un pibe más grande, un niño incluso, siempre se accidentan, siempre golpean, hay una presencia muy fuerte de pulsión de muerte, claro, que de alguna manera lo está llevando a situaciones donde pone en riesgo la vida. También pueden ser mucha presencia de enfermedades, ¿okay? Que vaya junto con esto. Eso se puede detectar, lo puede detectar un profesional, pero ese trabajo para detectar lo inconsciente lo tiene que hacer un psicoanalista. Ajá. Puntualmente. Sí. Y tiene que hacer un trabajo con la persona. Que la persona puede ser un joven, un niño. Con un niño puedes trabajarlo con juguetes, por ejemplo. Una caja de juegos se hace, ¿no? A lo que se apunta en el trabajo psicoanalítico es a que le pongan palabras a ese sentimiento que tiene. Si lo vuelcan en palabras, porque nosotros somos sujetos hablados, nosotros en el análisis trabajamos con la palabra, si lo ponen en palabras, es como que empiezan a apropiarse de algo que desconocían, ¿no? De eso consisten los tratamientos. Entonces, bueno, ahí tenés ese caso. Después tenés el caso de la ideación suicida, que es consciente. También es algo para estar muy atento, es algo que no se debe dejar pasar de largo, porque por ahí un chico lo puede decir muchas veces y por ahí no lo escuchan. ¿Por qué no lo escuchan? Porque la gente que lo rodea está incapacitada para escucharlo, porque quizás lo que escucha se le vuelve intolerable y la familia lo niega y dice, no, pero siempre dice lo mismo, y un día la persona se puede quitar la vida, ¿ok? ¿No? Entonces tiene que haber un ambiente que esté atento a escuchar, ¿no? Tampoco hay que dramatizar, porque un chico o una chica se puede enojar y decir, oh, me va a quitar la vida. Bueno, estar atento, ver, ¿no? Ahora, pasar al acto de suicidarse, generalmente se vienen dejando mensajes. Se dejan mensajes, se dejan cartas. Uno puede ponerse a mirar las redes sociales de los chicos. Uno puede analizar si son chicos que están un poco... Insisto, recordá que yo te dije que para suicidarse hay que estar en un estado maníaco. Si hay chicos que están un poco pasados de, como se dice, de rosco, de vuelta, que andan muy acelerados, ¿no? Estar también atentos a eso, ¿no? El caso de Argentina. Durante los últimos años, la tasa de suicidios en nuestro país incrementó de manera considerable. Destacamos la información de los boletines epidemiológicos nacionales números 788 y 812,
publicados a finales de 2025 y durante la primera mitad de 2026. En el primer boletín se informa que el total de intentos de suicidio fue de 12.523 y 724 de estos resultaron mortales. En el segundo boletín se contabilizan un total de 5.360 casos, con 219 con resultado mortal. Con esta información podemos ver que los primeros 6 meses de 2026 superaron la mediana de casos en un rango de 4 años, es decir, de 2022 a 2025. ¿Cuál puede ser entonces las causas de este aumento? Parisi, en su entrevista, destaca que no se trata de un solo factor, sino de varios. Después también tenemos, por ejemplo, suicidios que no tienen estrictamente que ver con una depresión estricta, sino el suicidio que suele ocurrir en franjas adolescentes. Nosotros tenemos en la Argentina una tasa, digamos, de una franja que va de los 14 a los 19 años, una franja etaria donde la tasa de suicidio es muy alta, que es del 6% cada 100.000 personas, ¿okay? Que es una tasa tan alta como la de Estados Unidos en esa edad. Entonces, pero ahí puede haber un desencadenante porque alguien está conformando su carácter, su personalidad, porque está en la adolescencia, está en la etapa de lo que se llaman los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Hay un descubrimiento del sexo, del cuerpo, y además en ese momento hay un enojo muy grande con los padres que cuando la persona era niño o niña los veía idealizados. Cuando llegan a la adolescencia dejan de idealizarlos y se enojan muchísimo con eso. Y puede pasar por lo que está pasando, por ejemplo, en las redes, que haya mucho hater contra una chica o un chico, algo así, se quita la vida. Y de golpe puede pasar además que empiece a haber un suicidio por imitación, ¿no? O sea, se imita la conducta porque los adolescentes tienden a imitar conductas, ¿no? Y ahí es muy delicado, ahí hay que trabajar fuertemente con esos grupos, acompañarlos mucho, estar muy atento a sus conductas, a los mensajes que dan, porque dejan mensajes, todo el tiempo dejan mensajes. Hay un cuadro que va hablando de lo que el sujeto le va a pasar. Bueno, y lo último que quiero agregar es que en la actualidad estamos pasando una situación sociopolítica muy delicada donde las corporaciones están gobernando, no gobierna el presidente sino las corporaciones, y lo que se ha propuesto es la ideología neoliberal, y la ideología neoliberal tiene como filosofía el individualismo, y el individualismo va totalmente en contra de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos sujetos. ¿Qué quiere decir? Que estamos sujetos a algo. ¿Y a qué estamos sujetos? Al otro. Nosotros dependemos de los otros, necesitamos los otros. Las personas somos incompletas, nacemos incompletas, no somos como los animales. Desde que nacemos necesitamos del otro y necesitamos que alguien nos desee, que nos cuide, que nos trate con afecto, que nos socialice. ¿Cómo te socializan cuando naces? Porque cuando nacemos solo somos por impulso, ¿no? Queremos llorar a toda hora, a toda hora queremos comer. ¿Qué hace la persona que te cuida? Te va poniendo las normas de vivir en sociedad, ¿no? Entonces te organiza la vida. Comes a tal hora, toma la mamadera, ¿ok? Te van poniendo las normas. ¿Para qué necesitas las normas? Para convivir con los otros, ¿no? Pero además ahí, cuando el otro te desea, cuando quiere que vos seas, si sos varón hincha de River, o que si sos una mujer que estudies medicina, por ejemplo, eso es desear al otro. Cuando alguien es deseado, esa persona después puede desear, ¿no? Ahora, el problema es cuando no podemos llevar adelante nuestros deseos de tener una vida, de tener proyectos, porque nuestra vida y nuestra sociedad está imponiendo un modelo que no es solamente un modelo económico, un modelo de vida, que te está diciendo todo el día tenés que ser individualista, se hace una sobrevaloración de la meritocracia. Nadie llega solo a ningún lugar, nadie. Todos necesitamos a los otros. En este momento donde predomina eso y donde los chicos y chicas por ahí no ven salida, porque un chico de clase media por ahí los padres lo pueden ayudar, se puede ir al exterior a ver cómo se las arregla, porque la realidad es tan pesada en este momento, tan espesa, que hay aparatos psíquicos que no la soportan, ¿ok? Hay personas que no la soportan. Entonces, la gente que está más abandonada es la gente de clase media baja o clase baja. Esa es la que tiene menos recursos en términos de posibilidades de granjearse un futuro, porque son los expulsados. Pobres de nuestra sociedad están expulsados de todo, ¿no? Esa gente les es más difícil todo, necesita más ayuda del
Estado. El tema es que vende este sistema infame, vende la idea de que todos pueden. No, todos no pueden. Es una mentira. Porque la persona que no puede siente que es responsable de no haber podido. La gente que no puede pensarlo de esa manera y por ahí puede quitarse la vida porque no ve ninguna posibilidad de llevar adelante un proyecto, ¿no? San Luis, un caso urgente. Los números que dejan las estadísticas para nuestra provincia son altamente preocupantes. En el último informe de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, fechado en 2025, se destaca que la tasa de suicidios consumados en la provincia es de un 18,9%, ubicando a San Luis como la segunda provincia más afectada a nivel nacional, solo por detrás de Entre Ríos. Con ese porcentaje, San Luis supera también la media nacional de 11,8%. Otros datos destacados, extraídos del Boletín Provincial de Mortalidad por Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente del año 2024, responden al rango etario y la afectación según los sexos. Según el informe, en 2024, los rangos etarios con más decesos por autolesión intencional fueron de 20 a 29 años con un 21% de los casos, de 30 a 39 años con un 20% de los casos, y de 40 a 49 años con 18% de los casos. En síntesis, casi el 61% de los decesos ocurrieron entre los 20 y los 49 años. En tanto a la distinción entre sexos, los varones fueron los más afectados, con un 81% de los casos respecto del 19% que afectó a mujeres. Los actores sociales involucrados. Ahora queremos abordar las perspectivas de los actores sociales que se encuentran involucrados en esta problemática del suicidio desde un punto de vista más pedagógico. En un principio hablamos con Silvia Miranda, directora de la Escuela Pública Autogestionada número 14, Martin Luther King, sobre cómo abordan esto en la institución y cómo preparan a los docentes para acompañar a los alumnos. Nosotros creemos que hay que trabajar con los chicos en la prevención de todo esto y tenemos trabajando con nosotros 2 psicólogos que nos van ayudando bastante y trabajando en las jornadas de reflexión que tenemos acá en la escuela sobre esto de validar las cosas que un chico puede expresar o que puede decir o que vemos cambios de conducta importantes. Vemos, estamos observando, sabemos en este momento, gracias a un trabajo importante entre los adultos, poder ver los cambios que hay en los chicos, tener en cuenta también descubrir por ahí los brazos lastimados, que ellos se lastiman mucho los brazos, algunos de ellos. Trabajamos con eso. Después, escuchar a los chicos. Hay muchos chicos que piden hablar con el equipo de acompañamiento o con un docente o con los preceptores. Son figuras claves en la escuela los preceptores. Nosotros tenemos una mirada del preceptor que va más allá de lo administrativo. Ellos no tienen tanto lo administrativo en nuestra escuela para poder estar atentos a los chicos y trabajar para ellos, hacer casi una tutoría con los chicos. Entonces, nos hemos preparado nosotros los adultos, pero no estamos encima de ellos con el tema, sino poder nosotros acompañarlos y validar las cosas que les pasan, porque cuando un chico viene triste, tratamos de ver por qué está triste. Y cuando están tristes ellos buscan a alguien para hablar en la escuela. La escuela tiene que ser un remanso también para ellos cuando tienen angustias y demás, de un lugar donde poder hablar y poder expresar qué me pasa. Pero sí, es un tema que estamos muy cerca de ellos y validando lo que dicen, ¿no? Y lo que dicen que les pasa. Creo que ahí está parte del asunto de parte de nosotros los adultos. También preguntamos sobre los protocolos que se llevan a cabo en la escuela, por ejemplo, en el caso de que vean señales de que un alumno está mal. Nosotros lo primero que hacemos es trabajar con el chico. Inmediatamente buscamos la ayuda que hay que buscar, ya sea en el hospital de acá o sea llamando a
donde tenemos que llamar, pero nosotros hacemos todo inmediatamente llaman los padres, avisar, y hacemos, todo eso tenemos que hacer acta y se comunica al Ministerio de Educación, pero nosotros ya tenemos hablado a quienes hay que hablar, ¿no? Y sí lo comunicamos al ministerio. El ministerio tiene que saber qué estamos haciendo nosotros. Y bueno, ya hay un seguimiento en general de esto, si bien hay gente que se ocupa, salud mental y demás, pero el ministerio a veces, depende del caso, te va ayudando también a decir, pero miren, también, ¿por qué faltó esto? Hagan lo otro. En general les ha gustado lo que nosotros hemos hecho, pero sí tenemos que tener un protocolo, y en ese protocolo está el aviso a la familia, que no es fácil, porque hay que ponerse en el lugar de los papás, es un tema que a veces desconocen totalmente y se encuentran con que... Sí, un choque a una realidad que no es muy duro, claro, sí, hay que ponerse en el lugar de ellos. Pero tenemos, sí, ese protocolo lo seguimos. Yo no te puedo decir ya de memoria porque cada vez que tenemos lo miramos y lo discutimos. Lo que tratamos nosotros es que sí, cumplir el protocolo, pero seguir, no desligarnos del tema. A veces, cuando el tema de los protocolos, que es algo que hemos hablado mucho acá en la escuela, es sí, cumplamos el protocolo, pero no nos desliguemos, porque a veces cuando cumplís el protocolo y te desligas, es fácil desligarse, total ya lo cumplí, y no, eso no, nosotros seguimos. Siguiendo con las entrevistas, tuvimos la oportunidad de recibir 2 puntos de vista de docentes de instituciones públicas. Silvana Aravena, maestra de educación especial de primaria, y Daniel Formini, docente de informática de secundaria. Comenzamos cuestionando qué es lo primero que hacen cuando a un alumno se les acerca a hablar de algo muy personal. Silvana y Daniel dijeron que cuando un alumno se acerca a conversar con ellos, buscan el lugar y un momento propicio, sin dejar pasar mucho tiempo, donde el alumno se sienta seguro de contarles lo que necesite y generar una escucha atenta. También nos hablaron sobre cómo se procede en un caso de intento de suicidio o al detectar intenciones suicidas. Silvana dijo que en su escuela tienen un protocolo con bajadas de estrategia, un libro que se llama Guiarse. Por otro lado, Daniel dijo que primero se le brinda apoyo total y contención a la persona, y luego le explica que debe recurrir a un especialista de psicología en la escuela para informar de su situación, siempre y cuando el alumno se lo autorice. Además, les preguntamos si reciben alguna capacitación para hablar de salud mental o si es tarea del gabinete psicopedagógico. Silvana dijo que en la escuela en la que trabaja no hay gabinete psicopedagógico, solo se encuentra ella como docente de educación especial y siempre decide manejarse con directivos y docentes. Ahí es cuando citan a padres, realizan actas y luego comunican la situación al juzgado de turno. Daniel expresó que no ha recibido capacitaciones de ese tipo, pero le parecen completamente necesarias. De eso se encarga el gabinete psicopedagógico de la escuela en la que trabaja. La siguiente pregunta era si observaban que los chicos tienen más preocupaciones que años anteriores, y ambos respondieron que sí, y también notaron que las redes sociales y los problemas económicos son de las principales razones. Finalmente, preguntamos cómo piensan que afectan estos casos en el espacio del aula y específicamente cómo les afecta a ellos como personas intervinientes. Respondieron que si es que están al tanto, siempre tienen en cuenta la situación del alumno en cuanto a aprendizaje y notas, y ambos docentes les interpelan mucho sentimentalmente, ya que hacen el intento de involucrarse de todas las maneras posibles en la situación del alumno, individualmente y en su contexto. Por último, hablamos con Zoe Aravena, que es estudiante de psicología, y le preguntamos si abordan esta problemática en la carrera y cómo lo hacen. Nosotros en mi carrera por ahí no abordamos problemáticas específicas, sino que abordamos a la salud mental en general y cómo, prevenir problemas de salud mental, que podrían ser cotidianamente nombrados en la sociedad como el suicidio, por ejemplo. Pero en realidad lo que tenemos en cuenta es la salud mental, primero la definición que tenemos por la ley nacional, saber que la salud mental siempre va a estar influida por componentes que son tanto biológicos, psicológicos, sociales, históricos, es decir, siempre pensarla de una manera situada y construida y reconstruida constantemente. Y a partir de esa base podemos hablar de, por ejemplo, la prevención a ciertos temas. En este caso específico, si me preguntas del suicidio, esto que están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, con el podcast, es una prevención primaria, porque vamos a hablar del tema, concientizar del tema. Otro tipo de prevención puede ser, por ejemplo, las charlas que se dan en los colegios, en los hospitales, es decir,
siempre se va a abordar el suicidio o temáticas de salud mental teniendo en cuenta no una problemática en sí, sino siempre esto concientizando a la sociedad y saber siempre cómo actuar a raíz de esta problemática que es muy muy compleja y si bien capaz a nosotros nos forman con ciertos marcos teóricos con respecto al tema, al fin y al cabo no es como lo más importante, porque eso ya sería más como una función del psicólogo en el sentido de intervenciones, como tener un marco teórico específico, pero en general la carrera sí te forma para poder abordar estas problemáticas teniendo en cuenta la complejidad de las mismas, y no solo el suicidio, sino en general, tanto como de otras patologías que le pueden decir, no sé, la ansiedad, la depresión misma, pero siempre se va a estudiar así multicausalmente y teniendo en cuenta esto que es un componente, digamos, más de la salud mental, de la salud del sujeto, que no se puede pensar de una sola manera y que nunca vamos a tener una respuesta en concreto como causa y efecto, sino que es algo para pensar interdisciplinariamente y estar en constante estudio, porque no lo podemos reducir simplemente a un hecho que sucede, digamos, porque una persona lo decide, sino que todo esto viene desde antes, desde el estudio y la formación, como lo hago yo, y para después también, porque al ser algo que está totalmente determinado, no nos podemos quedar encerrados en, si del suicidio se habla y se previene, o si se hace esto y esto, sino que es algo como muchísimo más amplio. Generalmente nunca vamos a estar pensando siempre desde la patología. Quizás al hablar esto de que está socialmente determinado, también podemos ahondarlo, digamos, desde el DSM, que es el diagnóstico, manual de diagnósticos global, digamos, que estamos en una época en la que es como muy común patologizar directamente, decir, no, tiene depresión, se suicidó, o no, tiene tal problema, entonces por esto no puede hablar con la gente, o no puede mirar a los ojos. Es propio de la época esta de querer categorizar a alguien en una estructura que es fija, buscar siempre como, digamos, una mala intervención sería, dar un diagnóstico o medicar a alguien. Sí, a veces sucede que se aborda así, ¿no?, la problemática, pero no siempre. Entonces hablar en términos de causa y efecto, como depresión que lleva a un suicidio o algún tipo de patología, es reduccionista, digamos, es muy reduccionista con respecto al tema, porque primero hay que pensarlo como multicausal, como lo dije recién, y totalmente determinado por la situación en la que se encuentra ese sujeto, no solo social, es decir, a nivel país, provincia, pueblo, todo, sino también, ver qué vínculos son los que tiene alrededor, cómo tiene una familia, tiene gente cercana, vínculos cercanos que puedan estar con esa persona, qué es lo que siente. Claro. No siempre una depresión puede ser sentimientos generales de tristeza, de soledad, de incertidumbre, que justamente, como digo, como es situado, estamos en una época donde todo es mucha inmediatez, mucha incertidumbre, entonces eso, por ejemplo, en los jóvenes se ve como muy fuerte, ligado a sentimientos cotidianamente o socialmente se pueden nombrar como depresión, pero no siempre es tan estructurado, digamos, lo que vamos a pensar en la situación de una persona. Así concluye nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y haberles acercado más información sobre esta problemática tan compleja que nos atraviesa como sociedad. Por último, queremos recordarte que si sentís que algo va mal y no podés encontrar una salida solo o sola, habla. Buscar la salida acompañados es clave, porque nadie es prescindible. Hasta el próximo episodio.